Esta práctica realizada para la materia de microprocesadores, microcontroladores e interfaz pretende simular el funcionamiento de un metrónomo. El programa está escrito para el PIC16F887 y se realizó en ensamblador en Pilar. Un metrónomo es un instrumento utilizado para indicar el tiempo en las composiciones musicales. Para ejemplificar mejor su funcionamiento utilizaremos una herramienta que nos brinda Google. Para ello abrimos el navegador y simplemente escribimos metrónomo. En este caso podemos observar el funcionamiento de un metrónomo a 60 BPM. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Que el metrónomo nos va a dar 60 tiempos en un minuto. En este ejemplo preciso, cada tiempo equivale a precisamente un segundo. Si cambiamos la configuración a, no sé, 40 BPM, quiere decir que el metrónomo va a dar 40 tiempos en un minuto. Es decir, cada tiempo dura un poco más de un segundo, como se puede observar. Si ahora cambiamos la configuración a unos 200 BPM, quiere decir que en cada minuto el metrónomo va a dar 200 tiempos. Es decir, cada tiempo dura menos de un segundo, como se puede apreciar en pantalla y con el sonido del metrónomo. Como podemos observar, la idea principal del metrónomo es dar la sensación de los tiempos, escuchar el tiempo, cómo va evolucionando, cómo es el tiempo, cómo es el BPM. Entonces, para poder simular esto, decidimos utilizar dos buzzers en nuestra práctica. El buzzer número 1 está pensado únicamente para dar las divisiones necesarias por minuto, es decir, sonar cada tiempo completo, de acuerdo a la configuración que se le dé al PIC. Es decir, si nosotros colocamos 60 BPM en nuestra práctica, el buzzer número 1 va a sonar 60 veces cada minuto, como se está viendo ahorita en pantalla. El segundo buzzer que tenemos nosotros es para dar subdivisiones a cada tiempo. Es decir, en este caso podríamos estar viendo nosotros la configuración a 60 BPM con una división. Y de manera física nosotros podemos observar y oír en nuestra práctica que cada segundo estaría sonando el buzzer 1 y el buzzer 2. Si ahora le queremos subir las divisiones a 2, quiere decir que el buzzer número 2 tendría que estar sonando 2 veces cada tiempo. Para lograr esto, el buzzer número 2 tendrá que sonar precisamente a medio segundo y a un segundo. Pasa medio segundo, suena el buzzer número 2, pasa el otro medio segundo para completar un tiempo y suena el buzzer número 1 y el buzzer número 2 juntos. Si le incrementamos las divisiones a 3, el buzzer 2 tendría que sonar 3 veces en un tiempo, es decir, a los .33 segundos, a los .66 segundos y al segundo completo, que es donde se completa el tiempo de 60 BPM. Y en ese último bip del buzzer número 2 suena junto con él el buzzer número 1, que está encargado únicamente de los BPM. Así podemos observar precisamente 3 divisiones en un solo tiempo. También tenemos una opción para 4 divisiones, es decir, para este ejemplo tendría que sonar el buzzer número 2 4 veces en el tiempo de un segundo. Tendría que sonar a los .25, .50, .75 y al segundo completo. Nuestro programa está preparado para tener diferentes configuraciones de BPM y diferentes divisiones. Está pensado para una configuración de 40, 60, 66, 76,
108, 120, 168 y 200 BPM. Todas estas configuraciones, con excepción de 120, 168 y 200, tienen la posibilidad de ser divididos en 1, 2, 3 y 4 subdivisiones por cada tiempo. Entonces, empecemos a explicar el programa. Lo primero que hay que entender de este programa es que se intentó hacer con una idea general, de manera que funcionara lo más eficientemente posible con todos los casos. Se llegó a la conclusión de que lo más importante para cada caso eran las divisiones, es decir, que esté dividido en 1, 2, 3 o 4 veces cada tiempo. Se llegó a la conclusión de que encontrando el mínimo común múltiplo de esas divisiones, se podría construir a partir de él cada uno de los tiempos requeridos para cada división. Es decir, el mínimo común múltiplo es 12. Es decir, que para cada tiempo de cada configuración se tuvo que dividir entre 12 y a partir de ese doceavo de tiempo construir los tiempos para 4 divisiones, para 3, para 2 y para 1. Por ejemplo, para la configuración de 40 BPM, el tiempo, cada tiempo del metrónomo equivale a 1.5 segundos. Cada bip del metrónomo tarda 1.5 segundos. Entonces esto se dividió entre 12, dando 125 milisegundos. Se le restó el tiempo del menú y de las pruebas, que a continuación voy a explicar, y nos dio que el tiempo de un doceavo del tiempo en 40 BPM es igual a 74.94 milisegundos. Para una configuración de 60 BPM, cada tiempo equivale a un segundo dividido entre 12 y restándole todo el tiempo del menú y de las pruebas, nos dio un total de que la rutina de tiempo para un doceavo de un segundo debería de ser de 33.28 milisegundos. Así para 66 BPM y para 76. A pesar de que este programa se pensó de manera general, nos encontramos con el inconveniente de que no funcionaba con 108 BPM. ¿Por qué? Como les había mencionado, esta configuración, este circuito consta de 2 buzzers para simular el sonido del metrónomo. Cada buzzer tiene que sonar 50 milisegundos. De hecho, ese tiempo está contemplado aquí, si lo podemos observar. En cada uno de estos tiempos es el tiempo de cada configuración entre 12 y el resultado le restas los 50 milisegundos menos el tiempo del menú, menos el tiempo de las llamadas a las subrutinas, y ya te queda aquí el valor real de la subrutina para que sea exacto. Entonces, cada buzzer tiene que sonar 50 milisegundos. Entonces, el problema que nos encontramos con la división de 108 BPM es que 108 BPM 60 entre 108 y luego ese valor de tiempo entre 12 nos daba un valor ligeramente menor a 50 milisegundos. Es decir, que no se podía aplicar el programa general que habíamos pensado para esta configuración, ni para la de 120, ni para la de 168, ni para la de 200. Afortunadamente estas últimas tres se definieron que solo iban a tener la posibilidad de ser divididas en 1. Entonces la única que se tomó como caso especial fue BPM 108. Para esta BPM 108 se tuvo que definir
una subrutina de tiempo para la división de 1, como aquí podemos observar. Aquí está la subrutina de tiempo para la división de 1, para la división de 2, para la división de 3 y para la división de 4. BPM 200 únicamente tiene la opción de una división, entonces es una única subrutina. 168 es el mismo caso, una única subrutina, y 120 igual, una única subrutina. Entonces, para explicar la idea general del programa, debemos de recordar esto. Cada uno de los tiempos, cada una de las rutinas, está dividido entre 12. Es un doceavo del tiempo real. De esta manera empezamos. Como todo programa, primero está el encabezado, los datos de los autores, la fecha, para qué PIC está pensado, en qué ensamblador, y una ligera descripción de lo que hace. Las directivas para el ensamblador. La configuración del PIC está incluida en encabezado.asm, donde se define las entradas, salidas digitales, el oscilador a 4 MHz. Se define el puerto C como salida. Aquí es donde vamos a conectar nosotros los buzzers que tenemos. Y regresamos al banco cero para continuar con nuestro programa. Lo primero que hace el programa es esperar a que se oprima RB0. Mientras no se oprima RB0, el programa no va a ejecutar ninguna instrucción, únicamente va a estar esperando hasta que se oprima RB0. Esto nos permite poder ajustar la configuración de BPM y de divisiones que necesitamos. Entonces, lo primero que debemos de hacer al encender el PIC, al encender nuestro circuito, es colocar en el puerto D la configuración que queremos. El puerto D tiene 8 bits. Los 4 bits menos significativos están considerados para la configuración de BPM y los 4 bits más significativos están considerados para el número de divisiones. Debemos de recordar que para las últimas 3 opciones, la de 120, la de 168 y la de 200 BPM, la configuración de divisiones no va a funcionar debido a que está considerado como que esas 3 opciones únicamente tienen una división. Entonces, cualquier número que le metamos en divisiones para las últimas 3 opciones de configuración de BPM no van a funcionar. Ok, una vez que se ingresó la configuración para BPM y para el número de divisiones en el puerto D, podemos presionar RB0. Lo que va a realizar RB0 al ser oprimido es que va a mandar a llamar a la subrutina antirrebote. Lo que hacemos en antirrebote primero que nada es esperar 25 milisegundos, llamar a una subrutina de 25 milisegundos. ¿Esto para qué? Para evitar los rebotes, los picos que llega a tener el utilizar un elemento físico como un switch en el circuito. Esto ayuda a evitar errores. Entonces, una vez que ya pasó esos 25 milisegundos para evitar los errores, lo que hacemos es leer el puerto D, enmascarar los 4 bits menos significativos y guardarlos en el registro tiempo. Volvemos a leer el registro del puerto D, lo enmascaramos pero ahora con los 4 bits más significativos y lo guardamos en el registro de división. Este registro, bueno, se le hace aquí una serie de tratamientos para poder utilizarlo después, y el valor final que tiene división se guarda en división temporal. Este registro nos va a ayudar a seleccionar el número de veces que tenemos que repetir nuestro ciclo. En este punto es donde tenemos que recordar que cada tiempo del metrónomo está dividido entre 12. Cada tiempo lo tenemos que pensar como una fracción, una doceava fracción del tiempo real. ¿Ok? Entonces, pensándolo de esta manera y a partir de lo que tenemos guardado en división temporal, vamos a saber que si la división está seleccionada como una única división, tenemos que repetir nuestro proceso 12 veces, de manera que lleguemos a 12 doceavos
sin ningún problema. Esto equivale a una división por un tiempo del metrónomo, Ahora, si encontramos que de acuerdo a lo que leímos en puerto D y se almacenó en división temporal, el usuario está requiriendo una división de 2 por cada tiempo, tenemos que guardar un valor de 0.06. Esto quiere decir que nuestro programa va a realizar un sonido cada 6/12 del tiempo. Entonces, de manera general podemos observar que va a hacer 2 sonidos cada tiempo. Tiene 2 divisiones cada tiempo, entonces es correcto. Finalmente, encontramos la división para 3 y para 4. En el caso de 3, va a realizar un sonido cada 4/12. Y para el caso de 4 va a realizar un sonido cada 3/12. Con esto podemos observar que en cada caso divide el tiempo total en 3 y en 4 respectivamente. Finalmente, estos datos que les estaba comentando de 12, 6, 4 y 3 se guardan en 2 registros. Primero, se guarda en repetición, que repetición va a ser nuestra variable que de nuevo no va a cambiar hasta que se vuelva a oprimir RB0, y repetición temporal. Este va a ser el que nos va a ayudar a llevar el contador de manera en que podamos saber en qué momento dar el sonido del buzzer 2 o en qué momento dar el sonido del buzzer 1. Ok, entonces todos estos datos, todos estos procesos se llevan dentro de antirrebote, y lo que nos va a ayudar aquí demasiado es división temporal, repetición temporal y el tiempo temporal. Bueno, aquí todavía no está definido tiempo temporal, eso se define en el menú. Muy bien, manténganse muy al pendiente de estos tres registros que estoy diciendo: repetición temporal, división temporal y tiempo temporal. Estos nos van a ayudar muchísimo. Los registros que no van a cambiar durante toda la ejecución, que se van a quedar constantes hasta que se vuelva a oprimir RB0, son repetición, división y tiempo. Son aquellos que nos van a ayudar a guardar el número de veces que se tiene que repetir el número, tanto el buzzer 2 para hacer las divisiones como el buzzer 1 para realizar el proceso de las BPM. Todos los que tienen temporal básicamente son contadores que nos ayudan a saber en qué momento hacerlo sonar a cada uno. Finalmente, después de todos estos procesos, se espera a que se suelte el pin RB0. Mientras no se suelte, se va a ciclar en este punto, y en el momento en que se suelte volvemos a esperar 25 milisegundos por aquello de los rebotes, por intentar que no vaya a haber lecturas falsas, y regresamos al menú. En el menú leemos lo que habíamos guardado en el registro de tiempo y lo cargamos en el registro tiempo temporal, como les había comentado. Tiempo temporal se va a ir disminuyendo a lo largo del menú, de manera que en el punto en el que coincida, en el punto en que se vuelva a 0, nos mande a la configuración correspondiente. Por ejemplo, si en tiempo temporal tenemos 1, decrementamos entonces, cargamos un valor de 1 en tiempo temporal, decrementamos en 1 y lo guardamos en el mismo registro. Y si la banderita Z se activa, quiere decir que había un 1 en tiempo temporal, lo que nos indica que tenemos que ejecutar la rutina de 4 BPM. Si había un 2, debemos de ejecutar la rutina de 60 BPM, 3 la de 66 BPM y así sucesivamente hasta llegar a la de 200. Este funciona como un menú porque únicamente una condición se va a cumplir. Una de las 8 condiciones posibles se va a cumplir. Las otras no van a activar la bandera Z, entonces no hay ningún problema. Solamente se va a activar la correcta. Para un número menor del que se le indica al usuario, un número mayor, el programa no va a dar resultados, únicamente está pensado para las 8 opciones que ya se les mencionaron.
Ok. Como es un programa general, tanto BPM, un programa general para las 4 primeras opciones, únicamente voy a explicar una y ustedes se van a dar cuenta que es general para estas 4 primeras opciones. Tanto para BPM 40, BPM 60, BPM 66 y 76. Al mandar llamar estas subrutinas, inmediatamente nos manda a llamar al tiempo que les mostré al principio de esta descripción. Es aquí. Para BPM 40, para BPM 66, 60, perdón, 66 y 76. Para estas 4 rutinas se utilizó la misma lógica. Primero se divide 60 segundos entre 40 para encontrar el tiempo de cada bip, el tiempo correcto. Luego el tiempo se divide entre 12, se le restan los 50 milisegundos debidos a que el buzzer suene, se le restan otros ajustes de tiempos debidos al menú, a las pruebas, y se encuentra el valor real de la subrutina. Entonces aquí podemos ver que para la rutina de 40 son 74.94, para la de 60 son 33.28, para la de 66 25.7 y para la de 76 de 15.73. Estas subrutinas se realizaron con ayuda de un programa de MATLAB y se generan archivos .asm donde se encuentran las etiquetas de cada subrutina. Por ejemplo, para la de 60, que es una rutina de subrutina de tiempo de 3 variables con un valor de 33.282 microsegundos, la podemos abrir, aquí la encontramos y precisamente aquí se encuentra la etiqueta para la subrutina. Aquí podemos observar que se incluyen los valores para la subrutina, que es una de 3 variables donde se manda a llamar y necesita un ajuste de un NOP. Entonces así es para cada una. Podemos observar que después de esperar ese doceavo del tiempo para cada rutina, todas mandan llamar a una subrutina llamada prueba. Las 4 primeras configuraciones de BPM, inmediatamente de que mandan a llamar ese doceavo que habíamos explicado cómo funcionaba, al principio mandan llamar, después a todos mandan llamar directamente a la subrutina de prueba. Entonces nos vamos a ir a la subrutina de prueba. ¿Qué es lo que hace la subrutina de prueba? Ok, aquí es donde tenemos que recordar que les había dicho que mantuvieran en mente repetición temporal, división temporal y tiempo temporal. Tiempo temporal nos ayudó a elegir qué configuración de BPM era la correcta. Ahora, repetición temporal, lo que nos va a ayudar a hacer a saber cuántos de esos doceavos se necesitan contar para que el buzzer 2 suene. Es decir, repetición temporal nos va a ayudar a hacer las divisiones. ¿Cómo es esto? Decrementa en 1 a repetición temporal y lo guarda en el mismo registro. Si es 0, nos vamos a regreso 1. El regreso 1 lo que hace es que no hace ningún sonido. Equilibra primero los tiempos para que no haya ningún desfase, para que los tiempos sean correctos, y después nos manda sin sonido. ¿Qué es sin sonido? Podemos recordar que en las subrutinas, para el doceavo de cada tiempo, le restamos 50 milisegundos como si sonara. Vamos a poner un ejemplo para que quede más claro. Suponemos que tenemos la configuración de 60 BPM y 2 divisiones. Esto quiere decir que los valores que se guardaron en el antirrebote fue para una división de 2. Es decir, que se tienen que repetir 6 doceavos del tiempo para poder hacer que el buzzer 2 emita un sonido. Y se tienen que repetir 12 doceavos de tiempo para que el buzzer 1 y el buzzer 2 emitan un sonido al mismo tiempo. Ok, entonces vamos a empezar. Cargamos los valores en el puerto D.
se oprime RB0, se cargan estos valores. El menú nos manda directamente a la rutina de BPM60. BPM60 nos manda la subrutina de tiempo, dejamos pasar el tiempo que ya establecimos como se obtuvo y nos vamos a prueba. Prueba lo que va a hacer es decrementa en 1 el número 6 que guardamos en repeticiones temporales. Lo decrementa en 1. Como no fue 0, entonces nos vamos a ejecutar regreso 1. Regreso 1, como les dije, primero equilibra el tiempo con estos knobs y luego se va sin sonido. ¿Esto por qué? Dijimos que el buzzer 2 tiene que sonar cada 6 veces. Cada 6 doceavos tiene que sonar. Esto quiere decir que 5 doceavos no tiene que emitir ningún sonido. Entonces, la rutina de sin sonido está pensada para únicamente dejar pasar 50 milisegundos, y equilibrar los tiempos con las instrucciones que sí realizan sonido, como sería sonido 1 y sonido 2. Regresamos. Suponiendo que ya sin sonido, da un return, lo que nos hace regresar para acá, donde se mandó llamar prueba, y este return nos hace regresar al menú, donde se llamó a BPM60. Aquí está BPM60. Aquí ya no se vuelve a cumplir la condición, ya ninguno de estos se va a cumplir, entonces se van a ejecutar todo el menú completo hasta que se vuelva a cargar en principal el valor del tiempo a tiempo temporal. En este caso, cuando se vuelva a cargar el tiempo temporal, vamos a volver a ejecutar y vamos a volver a mandar a llamar a BPM60 y vamos a volver a empezar. BPM60 va a mandar a llamar a la subrutina de tiempo para el doceavo de ese tiempo de un segundo, manda a llamar a prueba y prueba ahora va a tener en repetición temporal un número 5. El número 5 lo disminuimos, como todavía no es 0, se ve otra vez a regreso 1, va a dejar pasar 50 segundos como si hiciera sonar algo, pero en este caso no suena, y va a regresar. Así va a estar hasta que se cumpla la situación, suponiendo que ya hemos llegado al séptimo doceavo. Repetición, lo decrementamos en 1, se vuelve 0, por lo tanto salta esta instrucción. Cuando se vuelve 0, decrementamos en 1 el número de divisiones, que en este caso el número de divisiones que habíamos definido era 2, entonces lo disminuimos en 1, y nos vamos a regreso 2. Regreso 2 lo que va a hacer es volver a cargar repetición temporal con el valor que tenía la repetición. Recuerdan que les había dicho que repetición, tiempo y divisiones iban a ser valores que no iban a cambiar, pero todos los que tuvieran la definición de temporal iban a ser los contadores. Entonces volvemos a cargar el contador con 6 y ahora mandamos a llamar al sonido 2. Sonido 2 lo que hace es encender el buzzer número 2, deja pasar un tiempo de 50 milisegundos, lo apaga y regresamos. Entonces esta sería la primera división del tiempo de un segundo y se realizó a los 0.5 segundos. Para la siguiente ejecución, ahora el repetición temporal va a tener de nuevo un valor de 6. Va a dejar pasar otra vez otros 5 doceavos y al sexto doceavo va a saltar esta instrucción. Va a volver a disminuir división temporal, pero ahora como división temporal que tenía un valor de 2 al principio y en la ejecución anterior se redujo a 1, en esta ejecución al reducirlo se va a quedar con un valor de 0. Al quedarse con un valor de 0, va a saltar esta instrucción de regreso 2 y se va a ir directamente a ejecutar regreso 3. Regreso 3 lo que considera es cargar otra vez a división temporal con el valor que tenemos guardado en división, cargar de nuevo al registro de repetición temporal con el valor que tenemos en repetición y mandar llamar al sonido 1. Sonido 1 lo que hace es encender el
buzzer número 1, encender el buzzer número 2, dejar pasar 50 milisegundos, apagar ambos y regresar a la ejecución. Como en este punto es cuando se completa el tiempo de la configuración, que en este caso es de 1 segundo, se vuelve a reiniciar. Regresa. Acá. Vuelve a regresar. Ahora regresa al menú. Y volvemos a iniciar. Como se vuelve a cargar división temporal, ahora esta división temporal tiene de nuevo un número 2. Repetición temporal tiene de nuevo un número 6. Y el proceso continúa. Entonces, estas instrucciones de prueba, regreso 3, regreso 2, 1, son comunes para la configuración de BPM 40, BPM 66 y BPM 76. Lo único que cambia son los tiempos de cada doceavo es lo único que cambia. Como les comentaba, el problema vino con 108 BPM, que fue un caso especial. En este, lo primero que se realiza es de igual manera viene llamado a partir del menú. La rutina de BPM 108 se llama a partir del menú. Cuando es llamado se cargan los valores, se decide aquí qué rutina es la que se va a ejecutar, si la de división 2, la de división 1, la de división 3 o la de división 4. A partir de lo que se decida aquí se va a llamar a otra subrutina. Entonces ahora vamos a las subrutinas. División 4 compensa los tiempos y hace exactamente el funcionamiento es muy parecido a lo que habíamos mencionado antes, con el problema de que ahora cada uno tiene su tiempo. Hay un tiempo para la división de 4, hay un tiempo para la división de 3, para la división de 2 y la división de 1. Empezamos por la división de 1. La división de 1, como sabemos, va a encender los dos buzzers cada que se complete el tiempo. Aquí no hay divisiones. La división es 1, entonces los dos siempre se prenden al mismo tiempo, los dos buzzers. Entonces aquí no hay necesidad de llamar primero a uno, después a los dos y estar turnando entre ellos. En este caso definimos que el tiempo era de 505.54 milisegundos. Para la división de 2 ocupamos algo muy parecido con un contador para saber en este caso el contador, en lugar de ser con doceavos, se carga con 2 para saber el número de divisiones. Entonces cuando se llegue a 0, cuando el contador llegue a 0, se van a mandar llamar a los dos buzzer al mismo tiempo. Mientras el contador sea diferente a 0, solamente se manda a llamar al buzzer 2. Se enciende en 50 milisegundos y se manda a llamar el tiempo debido a dos divisiones. Para la división 3 es exactamente el mismo funcionamiento, solo que ahora en lugar de cargar con 2 se carga con 3, de manera que solo cuando el contador está en 0 se mandan a prender los dos buzzers, se esperan 50 milisegundos y después se apagan y se manda a llamar la subrutina de tiempo debido a 3 divisiones. Mientras el contador sea diferente de 0, únicamente se enciende el buzzer 2, se manda a llamar la subrutina de 50 milisegundos, se apaga el buzzer y se manda a llamar la subrutina debida a 3 divisiones en 108 BPM. Todos los knobs que vean son para compensar los tiempos, tratar de que sea lo más preciso, lo más exacto posible. Finalmente, para la división de 4 se carga exactamente lo mismo, pero ahora se carga, en lugar de 3 solo, se carga con 4. Cuando el contador sea 0, se prenden los dos buzzers, se espera 50 milisegundos, se apagan y se manda a llamar una subrutina de tiempo debido a 4 divisiones de tiempo. Mientras sea diferente de 0, únicamente se prende el buzzer 1, se llama 50 milisegundos, se apaga y se manda a llamar
a la rutina de tiempo debido a 4 divisiones en una configuración de 108 BPM. Finalmente, las últimas 3 rutinas en las que solo se cuenta con una división. En este caso no se tiene que hacer decisión sobre qué división se va a tomar. Sabemos que la división para estas 3 opciones únicamente es 1. Entonces lo que se hace es se manda a prender los 2 buzzers, se espera 50 milisegundos, se apagan y se manda a llamar a subrutina de tiempo debido a los 120 BPM menos los 50 milisegundos que prende el buzzer, menos los tiempos de llamado y regreso de las subrutinas, menos el tiempo del menú, quedándonos una subrutina de 444.98 milisegundos para 120 BPM. El mismo caso para 168, lo único que cambia entre 120 y 168 es la rutina de tiempo que se manda a llamar, que en este caso es de 307.13 milisegundos. Y el mismo caso para la de 200, donde lo único que cambia es la subrutina de tiempo, que ahora es de 249.98 milisegundos. El programa es bonito. Después de esto, después de ejecutar cada una de estas instrucciones, lo que realiza el programa es regresar al menú, donde se vuelve a cargar los datos a tiempo temporal para poder volver a hacer la elección de qué configuración se está eligiendo, de BPMs, y volver y estarlo ejecutando constantemente. Los tiempos son precisos, se calcularon bien y los resultados se vieron en el osciloscopio. A continuación vamos a ver cómo son los resultados físicos y cómo suenan los buzzer ya con el programa cargado en el pico. Esta es la práctica del metrónomo para la materia de microprocesadores, microcontroladores e interfaz. Consiste en simular el funcionamiento del metrónomo con ayuda de unos buzzers que se encuentran ahí arriba. Para diferentes configuraciones de BPM y diferentes divisiones, las configuraciones consideradas son 40, 60, 66, 76, 108, 120, 168 y 200 BPM, con divisiones de 1, 2, 3 y 4, con excepción de las últimas 3 configuraciones. Esas últimas 3 únicamente tienen división de 1. Este programa está realizado para el PIC16F887 y está ensamblado en Empilar. Vamos a introducir una configuración de 40 BPM con una división y empezamos con RB0. Dos divisiones. Podemos ver que el LED en RC1 está conectado al buzzer número 2. Este suena 2 veces por cada vez que suena el buzzer 1 conectado a RC0. Esto nos da 2 divisiones por cada tiempo. El tiempo está marcado por RC0 o el buzzer 1 y las divisiones están marcados por el buzzer 2 conectado a RC1. Tres divisiones. Cuatro divisiones. $60 BPM, 4 divisiones. 66 BPM, 4 divisiones. 66 BPM, 3 divisiones. 60 BPM, 3 divisiones. 60 BPM, 2 divisiones. 60 BPM es una división. 66 BPM, una división.
66 BPM con 2 divisiones. ...76 BPM con una división. Con 2. Con 3. Con 4. ...108 BPM con una división. Con 2. Con 3. ...108 BPM con 4 divisiones. A partir de esta configuración, ya la única división posible es 1. Para acostumbrarnos, volvemos a poner 128 con una división y notar la diferencia. ¿120? ¿168? ¿200? Se puede percibir con los LEDs y con el sonido de los buzzers los diferentes sonidos. El buzzer destapado es el buzzer número 1 y el buzzer que está tapado es el buzzer número 2. Esta es la práctica del metrónomo para la materia de microprocesadores, microcontroladores e interfaz.